Lo dijo en la primera hora. 7:43, vamos al otro lado, ya hablamos con Revolución Ciudadana, hablemos ahora con los socialcristianos, gracias al doctor Vicente Tallano Basante que está conectado con nosotros, entiendo que anda por el Manso Guayas. Doctor, ¿cómo le va? Le saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela, buen día. Buen día, Belkis, Fabricio, muchas gracias por la invitación, un saludo para quienes siguen la entrevista. Gracias, doctor. A ver, doctor, usted es un hombre formado en el derecho. Ya, no es solamente un político, sino es un abogado. Quiero que nos explique, que yo no encuentro el argumento jurídico. Yo sí quiero que usted me explique cuál es el argumento jurídico, no político, jurídico, para haber tomado la decisión que se tomó ayer de simplemente archivar los juicios políticos contra la señora fiscal general del Estado. Tenga la bondad, doctor. Bueno, Fabricio, el tema es sencillo y vamos al inicio de la problemática. El día lunes se convoca, ya al final de la noche, una sesión de la Comisión de Fiscalización para abocar conocimiento de 2 juicios políticos. Y obviamente hay un plazo que cumplir que estaba corriendo de hasta 5 días que terminaba a las 12 de la noche del día viernes. Todos, lamentablemente, tuvimos que presenciar esta sesión accidentada de la Comisión de Fiscalización, en la que se tomaron algunas decisiones, por un lado, reñidas con el procedimiento parlamentario, y se cometieron errores de fondo, pero uno determinante. Se les venció el tiempo dentro del cual debieron de haber acumulado o resuelto o iniciado el trámite de los juicios políticos, y a partir de aquello no hubo una decisión definitiva, fundamentalmente en relación al segundo proceso. Un tema importante a considerar. Y el segundo, el CAL, el 4 de septiembre, en la resolución 453 o 253, me disculpa si no soy preciso con aquello, tomó la decisión de disponer a la Comisión de Fiscalización, ante la presentación y trámite de 2 juicios, que se acumularan. Y tercero, la ley expresamente en su artículo 80.1, y me refiero a la ley orgánica de la función legislativa, establece que cuando hay más de un juicio político en contra de una persona, esto se conoce como identidad subjetiva o de sujeto, necesariamente, no es discrecional, debe, antes de la sustanciación, proceder la acumulación. Ninguna de estas cosas hizo la comisión y efectivamente notifica al CAL esas decisiones, inclusive sin precisar forma ni fondo, simplemente lo que sucedió. Ante aquello... O sea, perdón que le interrumpa, Vicente. O sea, lo que hizo la actuación de la Comisión de Fiscalización la noche del lunes y madrugada del martes estuvo mal. Estuvo mal porque fue un atropello del procedimiento, y rapidito, le anuncio que estuvo mal. Primero, en la forma como se apeló la presidencia, porque para apelar la presidencia no basta con que a algún legislador no le guste. Debe quien está conduciendo la sesión, entiéndase, en este caso la presidenta, de haber cometido alguna falta en la conducción, y esto debe fundamentarse. Primero, no se lo hizo. Luego, cuando ya después de todo esto vergonzoso asume este señor, el vicepresidente, la conducción, usted tuvo ahí paralelamente 2 conducciones, algunos minutos de la presidenta, por la cual fue impugnada su presidencia, más este sujeto. Luego, adicionalmente, hacen mociones inclusive cuando el debate se había cerrado. Las mociones se las hacen en el debate. Tuvieron que volver a abrir el debate, quien estaba conduciendo la sesión, para mocionar. Vamos a lo cuarto, el error de fondo, que a mi juicio esta es una de las 2 cosas determinantes que permitieron que el Pleno pueda tener competencia. Y de hecho, cuando intervine el día de ayer, lo primero que hice fue validar la competencia del Pleno en razón de lo que le acabé de decir a usted. Primero, que atropellaron norma expresa, que no es menor cosa, y atropellaron una disposición mandatoria del CAL igual a lo que establece la ley de acumular. Entonces, y lo otro, se le fue el tiempo. Por lo tanto, esa sesión estuvo plagada de atropellos al procedimiento parlamentario. Asambleísta, buenos días, bienvenido nuevamente. En efecto, el artículo 81 de la Ley de la Función Legislativa respecto de la calificación de juicios políticos hace referencia a este plazo de 5 días para que la mesa aboque conocimiento de la solicitud. Pero expresamente como tal, este artículo no dice nada respecto de cómo actuar
fenecido este plazo de 5 días si es que no se aboca conocimiento. Por eso es que quiero insistir un poco en la pregunta de Fabricio en el sentido de el argumento jurídico para que en el pleno de la Asamblea, como parte de la moción, se haya propuesto declarar la caducidad del tiempo para el trámite respectivo. Bielka, dos conceptos. Belkis. Primero, Belkis. No me le diga Bielka, por favor. Anote, por favor. No, eso ya estaba. Ya me lo habían dicho, sí. No, yo es la primera vez que escucho que te dicen Bielka. El expresidente Correa. Anote una más, es como mi apellido. Yo me llamo Trajano, de todo un poco. Pero bueno, regresando al tema. Su pregunta es interesante y vamos a dos conceptos. Primero, estamos hablando de algo que es elemental y que los legisladores no lo trataron, no lo concibieron. Son normas de derecho público y son tratadas dentro del contexto literal, y ese plazo de 5 días tiene que cumplirse. Necesariamente cualquier decisión que se haya de tomar tiene que tomarse dentro del plazo de 5 días y no se tomó. Un argumento. Y el segundo, ante esa situación, y ya voy a por qué el Pleno entró a conocer el tema, de no haberse tomado decisiones adecuando el contenido de la norma, ya existía con anterioridad un pedido de cambio en el orden del día presentado por el asambleísta Otto Vera, precisamente para poder tratar la preclusión, es decir, los tiempos que siempre estuvieron movidos, complicados en este proceso de procesamiento político. Entonces, como ya se encontraba presentado ese cambio de orden del día, y ante todo lo accidentado y atropellado que se dio en la sesión de la Comisión de Fiscalización, ayer el Pleno trató el tema y tomó la decisión primero de validar por qué sí tuvo competencia, y hay un tema de fondo. Todas estas cosas llevaban a violaciones del debido proceso, es decir, al atropello al derecho a la defensa de la parte, no solo encausada políticamente, sino también de todos. Segundo, que había que observar mandatoriamente el 80.1 al que me refería de la ley y también la decisión es. Y ahí sí hizo el Pleno lo correcto, Belkis. Los juntó, los acumuló, porque la ley expresamente así lo manda, y tomó la decisión de archivar. Y hay algunos que están cuestionando el tema. Es que este archivo está dado en función de dos conceptos. Primero, porque en materia de procesamientos políticos la última instancia debe ser el Pleno, primera cosa. Segunda cosa, aunque hubiera existido un informe en la comisión en cualquier sentido, inclusive en contra del archivo, ese informe no tiene carácter de vinculante. Norma expresa también dentro del capítulo que trata los juicios políticos. Y por lo tanto, en función de todo este contexto y por un tema de fondo, este es un tema sensible, no era un menor tema y tenía que ser tratado y no podía quedar en el limbo. ¿Y sabe por qué no? Porque los unos iban a decir que nada estaba archivado y los otros, los señores que tienen que ir a leer la ley orgánica de la función legislativa, pensaban que todo estaba bien actuado cuando nada estaba bien actuado. Por lo tanto, era necesidad y obligación del Pleno actuar y resolver esta situación en última instancia. Ahora, yo me pongo a pensar, Vicente, más allá de lo que pasó, la irregular actuación de la Comisión de Fiscalización, que usted la confirma, me parece que ayer también el Pleno termina subsanando, tomando en cuenta que es la máxima instancia de decisión del Parlamento ecuatoriano, pero me parece que al final, creo yo, lo que correspondía no era archivar, lo que correspondía era dar paso a la calificación de los juicios políticos. Yo quiero entender, y le pregunto a usted, porque está clarísima la postura del Partido Social Cristiano, de Construye, de Pachacutic, de otros sectores, de ADN, de otros sectores políticos. Yo soy de los que sostiene sin pretender hacer un ejercicio de clarividencia o sin pretender ser adivino, que no iba a haber votos para censurar y destituir a la fiscal. Yo creo que ni siquiera iba a haber votos en la Comisión de Fiscalización para aprobar un informe y no iba a haber votos en el Pleno para dar paso al juicio político. O sea, yo pienso que la fiscal no iba a ir al juicio político en el Pleno, pero sí creo que la fiscal tenía que enfrentar la sustanciación en la Comisión de Fiscalización. Yo le pregunto a usted si lo que se pretendió o lo que se hizo es blindar a la fiscal, casi que cercenando la capacidad fiscalizadora que tiene la función legislativa, porque en este país se ha enjuiciado políticamente al presidente Lasso, a un vicepresidente Lajic, a un montón de poderosos ministros de Estado, pero con la señora fiscal general del Estado daría la sensación de que hay una suerte de blindaje político desde la legislatura, Vicente. A ver, es interesante su razonamiento y cuestionamiento a la vez, Fabricio, y dos temas. ¿Por qué nosotros jurídicamente consideramos que era posible que se dé todo lo que se dio ayer en el Pleno?
porque ante lo accidentado del trámite en la Comisión de Fiscalización, que nos lleva a una situación sui generis, porque no es un tema que ni siquiera estuvo expresamente previsto en la ley en todas las variables que se fueron dando, y el tema llega al Pleno y en función de esa competencia de máximo organismo, dijimos, ok, jurídicamente es posible tratarlo y tomar esta decisión, porque como se vinieron dando las cosas y ese resultado que no tenía eficacia jurídica porque el tema no fue resuelto en la Comisión de Fiscalización, Fabricio, y nadie puede decir lo contrario porque estamos hablando de plazos que no se cumplieron y esto es una norma de derecho público. Al ser una situación sui generis, el Pleno tuvo que actuar a resolverla. Jurídicamente, a nuestro juicio, era posible y pasó así porque así estuvo planteado. Y vamos a lo segundo, a lo político. Nosotros presentamos una resolución y consideramos que ante los sui generis del tema era posible archivarlo. Y podían existir los votos o no podían existir los votos. Y en este caso existieron más de 70 votos para que se tome esta decisión. Ahora, definitivamente esto es una lección al Parlamento, como ya hubo una en cuanto a la preclusión de juicios políticos, que ni siquiera todavía está en la ley. Porque este orden hoy que estamos manejando de tratamientos nace de un pronunciamiento del año 2019 del asesor jurídico de la Asamblea. Y recién ahora, hoy en el 2024, en la Comisión de Justicia, que estamos llevando adelante algunas reformas, estamos estableciendo aquello. La experiencia llevó a que había que tener normas expresas en esto. En este tema, en el caso de Diana Salazar Méndez, también hay algunas consecuencias que se dieron que necesariamente tienen que ser incluidas en la reforma de la ley para que no se vuelvan a suscitar estas faltas de precisiones, esta falta de toma de decisión ante la poca prolijidad del manejo de una decisión y toma de decisiones en la Comisión de Fiscalización. Y lo último, políticamente nosotros hicimos una moción que recibió el respaldo. Y siempre lo dijimos, Fabricio, en el momento uno, aunque todo el mundo se vino en contra y aunque muchos decían que no era cierto, más allá de las diferencias que pueden o no haber existido en el camino con la fiscal y con esta funcionaria, nosotros dijimos que por el fondo no estábamos de acuerdo con el contenido de esas acusaciones políticas y que nuestra decisión era no respaldar el juicio, y lo que hicimos ayer fue intentar resolver toda esta trapaceada jurídica que se había dado en la comisión, generar certeza, precisión y hacer una moción que recibió el respaldo de más de 70 legisladores. Asambleísta Tayano, y yo me quiero hacer eco un poco de algo que dijo como parte de su intervención. Todo lo ocurrido alrededor del trámite de los juicios políticos, que si el retiro de firmas, que si la suspensión del trámite por aspectos de orden personal, médico, esto último que ha ocurrido también con este trámite que finalmente derivó en el Pleno y no como una decisión propia y adecuada o acertada por parte de la Comisión de Fiscalización y demás, todo esto no nos llama a pensar en una reforma nuevamente a la Ley de la Función Legislativa para de alguna manera llenar estos vacíos o clarificar un poco más la norma y que no se vuelva a repetir todo esto que está ocurriendo. Ya hubo un avance en su momento con la reforma última que se aprobó a la Ley de la Función Legislativa, en donde se pudieron incluir aspectos ligados al tema de fiscalización, pero evidentemente no es suficiente. Belkis, su razonamiento es claro. Necesariamente tenemos que ir a una reforma porque la casuística nos está demostrando que la norma no prevé algunas situaciones que en la práctica se pueden dar. Y usted lo dijo, una reforma importante que le quitó a la Comisión de Fiscalización algo que históricamente muchos cuestionamos, que era el hecho de que se convertía simplemente en la Comisión de archivo de los procesamientos políticos. Luego, ahora estamos en este momento resolviendo el tema del orden para que no haya estos inconvenientes y todas las lecciones que luego de este procesamiento político quedan necesariamente tienen que ser llevadas a la ley para que el ejercicio de fiscalización sea claro, no tenga complicaciones y para llevar, como lo que entiendo y lo entiendo razonablemente, exista el menor espacio para la interpretación política en un tema que debe ser reglado y por lo tanto también en la tramitación jurídica. Y en este sentido, ustedes como bancada podrían pensar en la posibilidad de justamente presentar una reforma en ese sentido. Bueno, sí, es un tema que de hecho ayer lo conversaba luego del debate con algunos compañeros. Creo que esto nos deja lecciones y tenemos que pasar a revisar para precisar en la ley orgánica estos particulares que eventualmente podrían darse en un proceso posterior. Ahora,
¿Cómo responde usted, asambleísta Vicente Tallano Basante, a los cuestionamientos que también han recibido los socialcristianos sobre su actitud de rechazo a la interpelación contra la señora fiscal general del Estado? Por ejemplo, la supuesta relación de miembros del Partido Social Cristiano con casos que están siendo investigados por la Fiscalía General del Estado. Se ha mencionado el caso Ispol, se ha mencionado el caso Metástasis, se habla de Pablo Muentes, se habla de JJ Franco, etcétera. ¿Cómo ustedes asumen estos señalamientos, Vicente? Bueno, primero tenemos que ser absolutamente claros. Son señalamientos que tienen individualización en cuanto a las personas y cada quien tiene que responder por sus actos. Nadie, Fabricio y Belkis, puede estar sobre la ley. Y la Fiscalía, dentro de su independencia, a algunos les guste o no, ha llevado adelante investigaciones, para algunos polémicas, para otros no, y esos temas, el ISPOL, desconozco si alguien que haya sido vinculado con el partido esté en ese tema, creería que no, tal vez Fabricio, pero en relación a los otros dos temas, están siendo tratados por la justicia y así tienen que ser tratados. Nosotros el día de ayer tomamos una decisión en función de lo que hemos dicho. Claro, en la política hay un cruce de acusaciones, quienes se declaran perseguidos, quienes se declaran persecutores, pero en todo caso lo importante es que nosotros actuamos con claridad y lo que intentamos el día de ayer fue darle certeza ante torpezas que se dieron en la Comisión de Fiscalización y esta página volteada, lo cual no implica que la capacidad de fiscalizar quede anulada, lo cual no implica que el día de mañana cualquier legislador o cualquier bancada pretenda continuar un procesamiento político, inclusive en contra de la fiscal por otras causales. El tema tenía que ser tratado y también hay un tema importante, por lo que esto representaba para el país y por todo el ruido político que estos procesamientos venían dando en razón de la figura de la fiscal, las diferencias políticas que tiene con algunos autores que son parte también de la Asamblea Nacional, Fabricio. Por lo tanto, nosotros estamos absolutamente claros, tranquilos, hemos obrado dentro de lo que la norma permite y se tomó una decisión mayoritaria que no solo la tomamos nosotros, sino quienes consideraron que ese planteamiento ayer jurídico, que tenía una consecuencia jurídica y también desde lo político fue expuesto, obtuvo un respaldo. Sobre este tema está totalmente terminado, o sea, no hay nada más que hacer en el tema de la fiscal. Sí, en cuanto a los dos procesamientos políticos, ya no hay nada que hacer, el tema se encuentra ya archivado y ahora obviamente la Asamblea en materia de fiscalización tiene ya que seguir tomando otras decisiones porque hay otros problemas y esto refuerza un poco el razonamiento de Belkis. Hay algunos asuntos que tienen que ser aclarados en la ley, porque ahora la siguiente pelea viene si alguien retiró firma, si no retiró firma, si hasta dónde llegamos con la sentencia de un juez, si es o no intromisión, más allá de que hay pronunciamientos expresos en este sentido de la Corte Constitucional y que tienen que ser respetados. Pero yo creo que en materia de fiscalización hay que quitar esa discrecionalidad de quienes están conduciendo para que de manera clara el procedimiento cumpla con lo que manda la ley. En esa parte... de lo contrario, Fabricio, nos encontramos en trabajo, porque vamos al primer punto de la sesión del día lunes, porque hemos discutido, gracias a su invitación, en relación al segundo punto que trataba exclusivamente sobre los procesos políticos de la fiscalía. Ya le iba a preguntar el primer punto rapidito en el tramo final. Solamente, a propósito de lo que dice, ¿usted es crítico de la conducción de la Comisión de Fiscalización? ¿Usted cree que en este caso había una harta carga política, una altísima carga política, más allá de que obviamente es un organismo político y es un proceso de fiscalización política? ¿Pero usted es crítico del manejo de la presidencia de la Comisión de Fiscalización, Vicente? Bueno, definitivamente usted no puede convocar una sesión tan importante alrededor de las 9 de la noche cuando sabe que hay tiempos que se van a cumplir 3 horas después. A ver, aquí no estamos jugando a las muñecas, no. Algunos les dieron la palabra y era claro que, a diferencia de lo que usualmente pasa en el pleno, que a unos les falta el tiempo, les sobraba y seguían dando vueltas, un tema que hay que revisar. Y segundo, el señor que luego asumió la conducción fue vergonzoso, por decirlo menos. No habían leído ni siquiera la ley orgánica de la función legislativa. Entonces, definitivamente en la conducción, no solo en la principal, sino en la accesoria, en este caso, hubo una serie de falencias. Es que es claro. Asambleísta, nada más, volviendo al tema de la fiscal, tema zanjado, sin contar con que se pueda presentar nuevamente una solicitud que dudo mucho que ocurra después de los votos que obtuvo esta resolución en el pleno el día de ayer.
Sí, a ver, dentro del abanico jurídico de posibilidades, ver que a alguien se le podría ocurrir hacerlo, no sé si aquello pase, entendiendo también que el periodo de ella está en unos cuantos meses, me parece que en 7, 8 meses, próximo a concluir, pero en todo caso, en relación a estos dos procesamientos políticos, el tema está resuelto y se encuentran archivados y eso está en firme. Una última cosa, y del primer punto que usted señala, en donde la Comisión de Fiscalización decide acatar la sentencia del juez. Y por lo cual ustedes deciden separar al asambleísta Rogel, que finalmente votó a favor de esa resolución. Yo le pregunto a usted, no fue, digamos, una sanción extrema, tomando en cuenta que, digo, también hay que escucharle al asambleísta Rogel, que él habla de las consecuencias jurídicas, el tema de la multa, el tema de la sanción por parte de la sanción anunciada por parte del juez. ¿No tenía razón el asambleísta Rogel, Vicente? Hay una posición absolutamente clara del partido que nace de la Constitución y de un principio elemental, Fabricio, que es la separación de poderes. Y además del cumplimiento de una resolución, de un pronunciamiento, perdón, de la Corte Constitucional. Y por lo tanto, esa sentencia carece de validez jurídica porque no puede intrometerse una función en el trabajo de otra función y adicionalmente, en cuanto a los actos de control político, ese tipo de actos que se dieron, las firmas y todo, expresa sentencia lo dice, no son parte de la posibilidad de interponer una acción constitucional y adicionalmente las diferencias políticas, lo dice la misma Corte Constitucional, no pueden ser tratadas vía acción de protección. Por lo tanto, allí el análisis no es otro que el que yo acabo de señalar y el señor legislador Rogel recibió la instrucción del partido, participó en todas las reuniones y sabía claramente cuál era la postura y jurídicamente qué había que hacer ante esta imposición de sanciones, entre comillas, que también podían ser impugnadas vía judicialmente. Por lo tanto, eso no estaba tampoco en firme. Los estamentos disciplinarios del partido inmediatamente tomaron una resolución, la cual fue comunicada y por eso él resultó separado y no de fondo. Esa sentencia carece de eficacia jurídica. Si bien es cierto, la comisión tomó una decisión que atropella y conculca la facultad de fiscalizar y la independencia de la Asamblea Nacional. ¿Esta expulsión del asambleísta Rogel es definitiva? Sí, está comunicada. Desconozco si el estamento disciplinario va a volver a sesionar o si él haya presentado algún recurso en relación a su inconformidad en esta decisión. ¿Puede apelar? No estoy al tanto de ese particular, Fabricio. ¿Él puede apelar de alguna manera? ¿Qué recurso está facultado a presentar? Claro, él puede presentar la revisión de su caso. El estamento administrativo del partido tendrá que revisarlo y se podrá tomar una evaluación en el supuesto que él lo haya hecho o lo haga en los siguientes días. Claro, es que yo me pongo a pensar, digo, también me pongo en los zapatos de él y frente justamente a los anuncios del juez. Me parece que puede haber un descargo que eventualmente les invite a ustedes a reflexionar sobre esta decisión radical, Vicente. Y a recular. Claro. Fabricio, yo respeto la decisión del partido y respeto a Lenin como un caballero que es, y obviamente en ese sentido habrá que esperar cuál va a ser su decisión personal y si él decide requerir la reconsideración, pues yo creo que eso casa adentro, sin duda alguna, tiene que abrir y va a abrir una discusión interesante sobre el tema. Correcto, Vicente, un abrazo a la distancia. Gracias por el tiempo. Gracias. Como siempre. Y Becky, perdón, nunca más le digo bien. Perdonado. Gracias a Vicente Tallano Basante, que ha estado con nosotros, asambleísta del Partido Social Cristiano. ¿Cuántos cambios de nombre tienes tú? Ya he perdido la cuenta, Fabricio. Pero esta es la segunda vez que me dicen Bielka. Ah, sí, claro. En todo caso, perdonado asambleísta, no lo vuelvo a hacer, por favor. Una vez hasta Bélgica le dijeron. Bueno. Vanessa también me dijo. Así, 8:07, pausa, volvemos. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.